Oremos y coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias te damos en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por este espacio, por este tiempo. Que tú nos hables, Señor, nos ayudes, que tenga misericordia de mí, Señor, y que todo sea para la gloria tuya. Que tú seas visto, que tú seas conocido, Señor, que tú seas exaltado, Dios. En cuanto a mí, Señor, en tus manos estoy. Mis hermanos también están en tus manos para la gloria de tu nombre y por la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar hoy compartiendo el texto del Salmo 23. Este sermón tiene por título Valles Oscuros. Me gustó mucho ese título de este salmo. Lo vi en un libro escrito por el pastor Sinclair Ferguson. Se llama En forma de pregunta, ¿abandonados por Dios? Y les invito a que leamos el Salmo 23, un salmo bien hermoso que muchos hemos leído. Dice, Salmo de David: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En una ocasión, el pastor Charles Spurgeon, en su exposición de este salmo, describe el paisaje tipográfico, la forma geográfica, el clima, todo ese aspecto físico del valle de sombra de muerte. Y él dice que el valle de sombra de muerte existe, y en realidad existe. Y es un lugar que está situado al sur de Jericó. Y dice que durante años se creía que esto era una figura del Valle de la Sombra de Muerte, era algo así como algo, un concepto alegórico, figurado, utilizado por David para referirse a la muerte física. Sin embargo, hoy se sabe que este lugar existe, que fue un lugar real y que está situado entre Jericó y el Mar Muerto. Y es un paso que es muy estrecho entre montañas, y eso es lo que allí en ese lugar se conoce como el Valle de Sombra de Muerte. Es un lugar real. David escribe esto basado en esa experiencia que Dios le llevó a tener a él como pastor y con las ovejas que él cuidaba. Y dice que los antiguos pastores judíos conocían muy bien este lugar y lo utilizaban para llevar el rebaño de un sitio al otro en busca de pastos, en busca de prados para alimentarla. Y dice que ellos lo movían de una estación a otra, o sea, cuando era invierno, cuando era verano, se tenían que meter por ahí, era algo que para ellos era obligatorio.
Y como muy bien dijimos, esto se encontraba situado al sur de Jericó, en dirección al Mar Muerto. Y dice que este sitio tiene más o menos unos 7,5 kilómetros de largo. Y sus paredes de roca alcanzan lugares de 500 metros de altura. Y en algunas partes el camino tiene solo 2 o 3 metros de ancho. Hay recodos, o sea, hay como curvas con ángulos muy cerrados en este camino o alargadas que cambian bruscamente y de dirección muy considerablemente cuando ellos van caminando, de repente cruzan, hay una dirección que coge para otro lado, hay unos estrechos y dice que adicional a los espacios que son muy estrechos, que tan siquiera una oveja o cuando llegan las ovejas pueden darse vuelta. Tenían que pasar por ahí y además de esto era un sitio extremadamente peligroso porque estaba lleno de hendiduras, de barrancos, de abismos. En medio del camino habían aberturas y se podía ir por medio de eso una oveja al fondo. Y las condiciones climáticas del país y la situación de los pastos en Palestina dicen que hacían necesario obligatoriamente el traslado del rebaño y esto obligaba que en tiempo de David, quien escribe este salmo, a la mayor parte del rebaño tener que tomarlos y atravesar por lo menos una vez al año por este sitio, por el valle de sombra de muerte. Y durante el día se dice que es imposible cruzarlo debido al calor irresistible que hacía en este lugar. De modo que había que hacerlo o bien al depuntar el alba o bien al anochecer. Y esto aumentaba el peligro en este lugar. Aunque no había ninguna ley establecida, comentan algunos, parece ser que debido a la falta de luz, a la densa oscuridad que existía en ese lugar, había un acuerdo verbal entre los pastores que tenían sus rebaños y quienes debían de cruzar este valle de sombra. Y dice que uno tenía que hacerlo en la mañana y el otro al atardecer. El pastor usaba con gran habilidad en medio de esto su cayado como herramienta para forzar a las ovejas a caminar, a saltar las hendiduras del camino o a evitar que se acercaran a los abismos o a los precipicios que podían encontrarse en este sitio o que allí habían. Entonces, por decirles, si entraba uno de aquel lado del valle y entraba otro de este lado, como era muy estrecho, no había cómo devolverse. Entonces llegaron a un acuerdo, bueno, unos al apuntar el alba, otros muy de mañana, y ellos usaban muy bien el cayado para guiar a las ovejas en medio de este valle de sombra. Y dice que a pesar de ello, a pesar del cuidado de las ovejas, del pastor usando la vara, el cayado para protegerla, era fácil que una oveja resbalara o quedara colgada en una de las hendiduras que podían ser entre 2 o 3 metros hacia abajo. Y cuando sucedía esto, cuando se iba una oveja por allí, el pastor con su cayado dice que rodeaba el cuello de la oveja, en este caso cuando la oveja era grande, con ese cayado le rodeaba aquí en la punta aquí que tienen y podía sacar a la grande
o podía coger a la más pequeña por el medio de su cuerpo y tiraba de ellas, levantándolas y ayudándolas a regresar nuevamente por el camino. Lo anterior, hermanos, nos permite entender el contexto de por qué David cita este salmo como una referencia aplicable a su vida. David fue pastor, David condujo las ovejas, David tenía el cayado, David conocía el peligro, y él cita este salmo como una referencia para transmitir una verdad que nos deja a través de las Escrituras. El versículo 4 de este salmo deja ver la realidad de este valle en la vida de David. Cuando él escribe, aunque ande en valle de sombra de muerte. Entonces ya usted con la referencia que tiene, ya puede saber hacia dónde apunta David en este texto, aunque ande en valle de sombra de muerte. Si no tiene este contexto, difícilmente puede entender esas palabras, o solamente podremos alegorizar con relación a la muerte. Pero el texto 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Acuérdense que era peligroso. Y dice, porque tú estarás conmigo, así como el pastor estaba con sus ovejas allí. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando la oveja estaba allá abajo, de pronto con sus fuerzas quería evitar caer, etcétera, podía quedar sin fuerzas, sin aliento. Pero David le dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor usaba la vara, usaba el cayado para sacarlas, para darle fuerza, ayudarlas. Y David está transmitiendo esa verdad a través de este salmo. David deja ver lo que él vivió en la oscuridad, lo que significó estar en el valle de sombra de muerte. Y normalmente asociamos estas palabras al valle del luto, a la muerte, haciendo este el valle más oscuro, la muerte, el que da más miedo entrar. Es un valle de profunda oscuridad. Todas las personas enfrentarán, por alegorizar un poco con la muerte, este valle tarde o temprano. Tarde o temprano usted y yo vamos a enfrentar esta realidad. El creyente, cuando le llegue este momento, la hora de morir, no entrará en pánico, ni le invadirá el miedo o la inseguridad del más allá. No se estremece dentro de él, el creyente no se le aceleran las pulsaciones, no corre como si estuviese alarmado que algo raro va a pasar, no se muestra confuso, avergonzado, no acelera repentinamente su paso, sino que tranquilamente y con toda calma camina pausadamente de la mano de Dios al encuentro glorioso de su Salvador en el momento que le toque enfrentar la muerte. Le toque pasar este tiempo. En un mundo, hermanos, lleno de valles oscuros y de la presencia de enemigos, David deja ver que su punto de partida no son las ovejas ni el oficio de pastor, sino la palabra de Dios, las Escrituras. Él dice, el Señor es mi pastor.
Esa enseñanza ya estaba en el Antiguo Testamento. Muchas veces podemos decir, oh sí, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor y tenemos esa palabra muchas veces como una frase de cartón o de cajón. Pero ¿qué quiso decir David con el Señor es mi pastor? ¿Qué nos dice las Escrituras con esta palabra? Y es algo que David conoció y es algo que lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Y hermano, y estas palabras fueron dichas por un patriarca, por Jacob. ¿Y ustedes saben cuándo la dijo Jacob? Al final de su vida. En el último día, en el último instante, perdón, en el último tiempo, en el último momento, ya al punto de morir. El peregrinaje de este patriarca Jacob, si usted lo lee en la Biblia, no fue fácil. Si usted lee la vida de Jacob, Jacob tuvo una vida dura, muy dura. El conflicto con su hermano Esaú, el duro trabajo, intenso calor en el día y duro frío en la noche cuando trabajó para su suegro Labán, ¿se acuerdan? Por la esposa. Los conflictos familiares entre sus hijos. El sufrimiento por perder a José por un largo periodo de tiempo, quien pensaba que ya estaba muerto, etcétera. Pero al final, hermano, de la vida de Jacob, en medio de todo ese cuadro que podemos ver de lo que él vivió, aún quedó ciego, ¿no? Génesis 48:15 dice, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Esa frase encierra el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. O sea, Jacob está reconociendo que en medio de todo lo que él vivió, en medio de su peregrinaje, en todo lo que él pasó, él dice, él ha sido mi pastor. Este fue un hombre que había andado por valles oscuros, representando este valle oscuro en lo moral, en lo espiritual, en lo emocional y físicamente. Y en el Salmo 23 está diciendo David con relación a que el Señor es mi pastor, algo así como yo también he participado de las experiencias de Jacob. Yo también he vagado en la oscuridad. Lo que él descubrió, yo también lo he descubierto. El Señor es mi pastor. David puede mirar cara a cara la peor de todas las posibles situaciones y decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Se da cuenta David que si el Señor le pastorea a través de los valles más oscuros, entonces en todos los demás valles de la vida, la presencia del Señor y de su poder estarán allí para mantenerle, para sustentarlo. Hermano, y uno de los temores más fuertes que puede experimentar el ser humano, usted y yo, es la muerte. Es morir. Pero si sabes que el Señor estará contigo, entonces andarás seguro de que Él no te desamparará ni te dejará. Podrás decir, como Pablo,
Estoy seguro que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El poder del pastor, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, puede librarnos de nuestros temores, de nuestros más profundos temores que podemos enfrentar en esta tierra. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Las ovejas caían al precipicio, se iban al fondo, quedaban sin fuerzas, no podían seguir luchando más. Si luchaban más, podían morir e irse. Pero el pastor la ayudaba con el cayado. Y él dice, tú me infundes el aliento en esos momentos. El pastor utiliza el cayado que tiene en su mano para trabajar con las ovejas de diferentes maneras. Y así lo hace el Señor. Dirigiéndolas, volviéndolas a traer o disciplinándolas. Pero también usa el cayado, hermano, y lo tiene listo para defenderla cuando se les ataca. Con eso defendían los pastores sus ovejas de los animales o de las fieras salvajes. Las ovejas miran ambas cosas para acordarse de que ese pastor las protege. David, hermanos, había experimentado a menudo la presencia del Señor como su pastor, protegiéndole y salvándole. Sin embargo, ni siquiera la visión tan clara que tuvo David de Dios se puede comparar con la revelación del Señor Jesucristo como el pastor nuestro que nosotros tenemos hoy en día. El Señor Jesucristo se revela como el buen pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11. Cuando dijo Juan en Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. David solo pudo vislumbrar, no tenía toda la revelación completa como tú y yo hoy la tenemos con tanta claridad, hermanos. Y por ello nuestra confianza en el buen pastor, en el pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, debe ser superior a cualquier dificultad que usted y yo podamos enfrentar en esta tierra. Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. A sus ovejas. Nunca. De manera que ahora nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Nuestro peor y gran enemigo, hermanos, nuestro peor y gran enemigo ha sido derrotado. ¿Y ustedes saben quién es? La misma muerte. El Señor la destrozó, su poder ha sido quebrantado en la victoriosa resurrección de Cristo. La muerte, hermanos, aunque pueda echarte mano a ti, ya no nos puede retener en sus garras. Es el último enemigo. Lo vas a enfrentar. Vas a enfrentar la muerte. Vas a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Y aunque puede echarte mano, ya no te puede retener en sus garras. Aún hemos de enfrentar la muerte
a este último enemigo. Cuando pensamos en ella, muchos tal vez tiemblan o podemos temblar, pero entonces nos acordaremos, Cristo ha vencido la muerte. Puede ser que nos toque, pero no nos puede retener. Aunque tengamos que andar por aquel valle de la muerte, hasta nos puede parecer como habitados por espíritus de otro mundo. Hermano, no temeremos mal alguno, porque Cristo, como el buen pastor, está con nosotros. Independiente de lo que tú pases, independiente de lo que tú vivas, independiente de la situación, lo que sea, Cristo, si tú eres su oveja, estará contigo allí cuidándote. Y si te caes por un abismo, y si quedas sin fuerza, Él usará su cayado para sacarte y ayudarte, sacarte de ese oscuro y profundo abismo de miedo, pero Él te rescata. Él no te deja morir allí. Hermanos, la vara y el cayado de Cristo, podemos decir que es su cruz y su palabra. Con la primera, ella entra en combate mortal con la muerte y la vence. Y con la segunda nos guía por la vida. La muerte y la resurrección de Cristo llega a ser la vara y el garrote que destrozó los temores que son enemigos de nuestra paz con Dios. Y su palabra se convierte en el cayado por el medio del cual nos sustenta, nos guía y nos rescata del peligro. Si Él está con nosotros en los valles más profundos de densa oscuridad, si nos libra y nos ha librado del poder de la muerte y de la condenación, podremos seguir y entender las otras grandes verdades de los beneficios de ese buen pastor. Así como el salmista lo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O hay otra versión que dice, nada me falta. O sea, suplirá todas mis necesidades. ¿Y cómo estaba David seguro de eso? Por la promesa de Dios. Cuando David escribe, nada me faltará, está utilizando un vocabulario tomado del Antiguo Testamento. Era la misma expresión que está en Deuteronomio 2:7. Por eso muchas veces se usan las palabras, nada me faltará, pero hay que entender el contexto en que el escritor de la Biblia la usa para sacarle el mayor provecho de lo que el Espíritu de Dios ha querido transmitirnos a través de esta palabra. Y Deuteronomio 2:7 dice, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo. ¿Y cómo dice? Nada te ha faltado. Ese es el contexto en que David usa, el Señor mi pastor, nada me faltará. El pueblo de Dios en este momento, en el desierto, hermano, pasó necesidades. Fue afligido, tuvo hambre, tuvo sed, pero en medio de todo, Dios los pastoreó. Los pastoreó durante ese peregrinaje. Y esto no significa, hermano, ausencia de necesidad y sufrimiento. Pero en medio de eso, Dios cumplió su propósito. Los introdujo a la tierra prometida. Pero vivieron el desierto. Dios los pastoreó allí. Dios los sustentó. No tuvieron carne, no tuvieron lo que tuvieron los egipcios. Solamente el maná veían sus ojos.
Pero el Señor le dice, no solamente de pan vivirá el hombre. Y los pastoreó en este contexto. Y en ese contexto David dice, Él es mi pastor y nada me faltará. Hermano, ¿qué le faltó a este pueblo en el desierto? Dios los guardó, Dios los sustentó con agua, con maná. Hermano, y este pueblo en el desierto pasó necesidades, fue afligido, tuvo hambre, tuvo sed, pero en medio de todo, Dios los guardó, Dios los pastoreó. El Señor los guardó durante todo este peregrinaje. Ese es el propósito del pastoreo. Llevarnos al destino final, que es estar en la misma gloria del Señor. Moisés le había dicho al rebaño, al pueblo, que Dios los había pastoreado durante 40 años guiándolos en el desierto. Si el Señor había provisto así para una multitud tan grande de este pueblo en el desierto, algunos calculan que más o menos eran unos 3 millones de personas. ¿Acaso no era capaz de suplir la necesidad de uno solo? David confiaba también y sabía acerca del carácter de Dios. El Señor Jesús nos ayudó a entender lo que estaba en la mente de David cuando dice las características del buen pastor. 1, que conoce sus ovejas. 2, que le importan sus ovejas. Si el Señor así ha ido tan lejos para librarnos de la muerte, podemos estar seguros que nosotros le importamos a Él. Que Él nos ve y nos cuida. Las heridas de sus manos y de su costado son evidencias suficientes de su amor. Puede que estemos en situaciones como cuando los discípulos en medio de la tormenta en el mar de Galilea le dicen al Señor en una forma de pregunta, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:38. Los discípulos le dicen al Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero no puedes fijar tu mirada en la cruz sin saber que Él tiene cuidado de ti por encima de lo que pasemos o de aquellas palabras que nuestros corazones pueden expresar en X situación. Señor, ¿no tienes cuidado que perezco? Hermanos, si murió por ti, ¿cómo puedes dudar que Él tiene cuidado de ti? Sea lo que fuera que Él mande, eso me traerá lo que realmente necesito. Sea lo que fuere que yo necesito, Él lo proveerá. Y sea lo que fuera que Él provee, viene señalado con la aprobación de unas manos atravesadas con clavos. El Salmo 23, hermanos, está lleno de sombras. David anda en un valle de sombras profundo y oscuros. Pero hay una sombra también de estas palabras de David. Él dice, el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Hermano, y confortar es restaurar. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Él restaurará mi alma. Tal vez los pecados y los fracasos de David fuesen conocidos tan públicamente cuando él escribió este salmo. El verbo restaurar es a la vez una de las palabras del Antiguo Testamento para arrepentirse.
No obstante, aquí la ilustración es aplicada al pastor que en el versículo 2 dice que lleva a sus ovejas a delicados pastos y junto a aguas de reposo con el fin de hacerlas descansar y de restaurarlas. Otro dice que son pastos verdes. Aquí hay más de una mera palabra de perdón. Hay un trato continuo y prolongado de la gracia de Dios. David escribe lo siguiente en el Salmo 25, 6 al 8, del Salmo 25, el 6 al 8, dice el 6, acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tu misericordia que son eternas. No te acuerdes, le está escribiendo el salmista, no te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Así es con muchos de nosotros. De modo inexplicable, hermanos, mientras procuramos vivir para Cristo, encontramos avivada en nuestros recuerdos la memoria de pecados pasados. La vergüenza, la culpa pasada, incidentes desde hace mucho tiempo, olvidados, vuelven. Y aún los cometidos en el cristianismo, de los cuales nos hemos ya arrepentido. Hermanos, se nos incendia la mente. La paz, el gozo, la alabanza y el testimonio de Cristo quedan paralizados. El pastor y teólogo escocés Samuel Rutherford dijo: las antiguas cenizas de sus pecados se convertían en un nuevo fuego de dolor para él. Es como si alguien hubiese penetrado en nuestras memorias con una flecha ardiente. De cierta manera, así lo deja ver el apóstol Pablo cuando él escribe los dardos de fuego del maligno, los cuales son terriblemente, alarmantemente y espiritualmente destructivos en cada uno de nosotros. David toma el escudo de la fe y dijo al Señor: restaura mi alma. Él me baña de su perdón, me refresca con la certeza de su gracia. Hermano, el pecado va a estar siempre allí. Pero usted sabe por qué no nos destruimos y nos vamos detrás del pecado. Por la gracia de Él, que nos sustenta. Cristo no viene a nosotros, hermanos, de una manera meramente formal. Viene para sostenernos y restaurarnos con su gracia. Y Él se alegra en eso. Así lo deja ver Lucas en la parábola de la oveja perdida en el capítulo 15, versículo 6, la parte final, cuando dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El gozo del pastor es literal en este asunto. Cristo se goza, se alegra de habernos encontrado. Nosotros estábamos perdidos, hermanos. Jesús nuestro Señor nos encontró. Y así como con cualquier hermano, es la gracia de Dios la que nos sostiene. Y es la gracia de Dios la que sostendrá el corazón de aquellos hermanos también que quizás han caído o están luchando. Es la gracia de Dios. Y con esos ojos de gracia y de misericordia es que tenemos que verlos. Y en ese encuentro, hermanos, dice que nos guía por senda de justicia por amor a su nombre.
nos guía. O sea, una nueva dirección, una senda de justicia, significa que debemos de andar conforme a su palabra, y eso es por amor a su nombre. Es por amor a su nombre. Tiene como su gran propósito no nuestra ambición, sino la gloria de Dios, la gloria de Él. Su intención es que vivamos para Él, no para nosotros mismos. Por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así se 2 Corintios 5:15. El Señor, hermano, nos protege en su gracia divina. Cualquiera sea la circunstancia, Él librará a sus ovejas. Librará nuestras vidas de la mano de los enemigos. David así lo vivió y lo escribió en el versículo 5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hermano, la Biblia de las Américas dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Miren, en pocas palabras, los enemigos como invitados a la misma fiesta. Dios está invitando a la misma fiesta a los enemigos. Y organiza las mesas y los coloca del frente de nosotros. Allí están. Dios coloca a los enemigos delante de nosotros. Son invitados a la misma fiesta. En este caso, la presencia de los enemigos de David están allí como observadores de la fiesta. Ahí están los ojos de ellos. Ahí están sus enemigos. Están presentes, están observando, están viendo. Esto es lo que dice David allí. Hermanos, y si reflexionamos un poco, ningún pastor normal coloca a su rebaño en lugares infectados de lobos. Ninguno. Pero este pastor no es cualquiera. Las ovejas están todas juntas alrededor del pastor. Oyen a los lobos aullando, amenazando. Están allí. El pastor siente los ojos desconcertados de su rebaño, de sus ovejas, mirándolo fijamente, incapaz de comprender estas ovejas que está pasando. Lo habían seguido muy contentas. Habían confiado en él sin cuestionarlo. Ahora, en medio de los enemigos donde están, rodeados de lobos y el aullido tormentoso de estos, sus ovejas se preguntan, ¿por qué nos habrá traído hasta aquí? ¿Es que no ve él el peligro en que estamos y el miedo que tenemos? ¿Es que realmente no le importamos a este pastor que nos haya traído a esta fiesta delante de nuestros enemigos y que nos estén viendo? Hermano, hemos oído lo que pasó en la tormenta del mar de Galilea, si usted lo ha leído. Y los discípulos del Señor Jesús se encontraban en esa tormenta por haber seguido obedientemente a su maestro, a su pastor. Siguieron al Señor. Y en medio de ese peligro de la tormenta, sus discípulos le preguntaron en un tono acusatorio, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Marcos 4:38, ahí lo puede ver. Los discípulos están en la tormenta, obedientes, siguen a su maestro y se encuentran en este peligro. Y le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? En otras traducciones, la pregunta es, ¿no te importa que perecemos?
¿O no te importa que perezcamos? Esa fue la pregunta de sus discípulos en esta situación. Nuestro Señor Jesús, si usted lee el relato, estaba durmiendo ¿en dónde? En la popa. Él estaba durmiendo y sus discípulos estaban con miedo. En este caso, la popa es la punta del barco, donde seguramente, o la barca, donde seguramente más se podía sentir la tormenta. Los discípulos lo despertaron, él se levantó en la barca, hermano, y pronunció 2 palabras de reprensión. La situación cambió totalmente, hermano. 2 palabras de reprensión. Una iba dirigida a la tormenta en la naturaleza. Cesad. Los vientos le obedecieron. Callad, enmudece. Y la otra, hermano, era para la tormenta en el corazón de los discípulos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pues hermano, yo me hubiera puesto como estos discípulos a gritar, ¡ay, morimos, Señor! ¿Por qué estáis amedrentados? Y uno dice, bueno, Señor, con esa tormenta, con olas y viento. Los discípulos le dijeron, tú durmiendo y nosotros en peligro. Parafraseando un poco, ¿no tienes cuidado de nosotros? Pero Jesús le dijo, ¿no confiáis en mí? Esto le decían y el Señor le decía, hombres de poca fe. Quería enseñarles que siempre podían confiar en mí, en que yo siempre tendré el cuidado de ustedes. Ese cuidado siempre, hermano, siempre va unido a su poder. Siempre. Durante un breve instante, Jesús, nuestro Señor, manifestó su majestad y su gloria. El Creador mandó a su creación a inclinarse ante Él en silenciosa adoración. De seguro sus discípulos, hermanos, preferían evitar tal experiencia en la tormenta, pero hermano, hubiesen quedado empobrecidos espiritualmente si se hubieran negado a acompañar al Señor en esa barca. En este caso, nunca hubieran estado del todo seguros hasta qué punto era soberano el control del Señor. Ahora, sin embargo, ya lo sabían. Pero si no hubiesen entrado allí, hermanos, nunca hubieran visto eso. Algo que nos pone a reflexionar en las diversas situaciones que podemos enfrentar. Más tarde, hermano, Pedro tuvo que afrontar una crisis más grande. Fue arrestado por predicar a Cristo. Pedro había dicho anteriormente, ¿por qué duermes, Señor? ¿No tienes cuidado de nosotros? Pero según Hechos 12:7, Pedro ahora dice que él era el que estaba durmiendo en la cárcel. O sea, ya Pedro ya está tranquilo, está encarcelado y ahora Pedro duerme, hermano, y un ángel del Señor se le aparece y los libera de la cárcel. Pedro ahora dormía tranquilo, confiado en medio de la dificultad que él estaba atravesando. Pedro había aprendido que podía confiar en su Salvador. Estaba dormido como un niño, pero seguro de la presencia de que su buen pastor podía ayudarlos, salvarlos. Y eso hizo el Señor. Nuestro Señor Jesús fue rodeado por sus enemigos. Ellos estuvieron presentes en ese gran banquete de la crucifixión. Sus enemigos festejaban su muerte, pensaban que lo habían vencido. La mesa fue reservada delante de sus enemigos. Ellos fueron invitados, pero el Señor había sido ungido por el Espíritu Santo y él mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hermano, y el Señor venció
a sus enemigos en ese lugar. El Señor nos dio ejemplo para seguir sus pisadas. Hermanos, cualquiera que sean las pruebas que el Señor nos permita pasar, su propósito es mostrarnos su presencia y su gloria de una manera que de otro modo no podíamos aprender. No podíamos aprender, hermano. Él sabe que puede guardarnos. O sea, Dios tiene ese pleno conocimiento. Él puede guardarnos. Pero quiere que usted y yo lo sepamos también. Job, al final de la prueba, pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, la presencia del Señor estará con nosotros ahora y siempre, cualquier sean las circunstancias. David lo sabía cuando escribió el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahí es por siempre, por largos días. La presencia de Cristo en el valle de la más profunda oscuridad es la garantía de su provisión, de su restauración por pura gracia y de su protección. Podemos decir que David razona de la siguiente manera, para ir concluyendo. Estuvo conmigo en el valle, por lo tanto, en la casa del Señor moraré por largos días. Habiéndonos llevado a su rebaño, el pastor da su palabra, la cual nunca nos dejará, nunca nos desamparará. David se daba cuenta que esto significaba que el Señor estaría con él en todas las etapas de su vida y en cada situación. Su bien y su misericordia seguirán su vida hasta irse de este mundo y permanecer con él en el más allá. Hermanos, Cristo es el buen pastor, el león de la tribu de Judá. No le pueden amansar o domesticar al gusto de los hombres, pero es tan bueno como fuerte. En Él hay toda la verdad y la seguridad que nosotros necesitamos. Él da una paz que el mundo no puede dar, ni tampoco destruir. Él es el buen pastor y está con nosotros, y eso debe de bastarnos. Eso es suficiente. Hay cosas que pasan que no podemos entender. Cosas que suceden, te suceden a ti, me suceden a mí. Hay cosas que a nuestra lógica no deben ni pueden pasarnos si nosotros estamos en Cristo, si nosotros caminamos con Él. Pero Cristo está siempre con nosotros, independientemente sea la situación. El fin de nuestro peregrinaje es Cristo y la vida eterna, no las circunstancias en este mundo, hermano. Para terminar, cuentan que el primer médico que murió del virus del SIDA en el Reino Unido, ¿usted sabe quién fue? Un joven creyente, un joven cristiano. Y dice que había contraído el virus mientras hacía una investigación médica en Zimbabue. Durante los últimos días de su vida falló su capacidad para comunicarse. Luchó con crecientes dificultades para expresar sus pensamientos a su mujer. En una ocasión ella simplemente no podía entender su mensaje. Entonces él escribió en un blog una letra
la J. Su esposa repasó su diccionario mental diciendo varias palabras que comenzaban con la J, pero no era ninguna de ellas. Luego su esposa dijo, ¡ah, Jesús! ¡Jesús! Sí, esa era la palabra Jesús. Lo que le quería transmitir a este joven en medio de esa situación era que Jesús estaba con ellos. A tus ojos y a mis ojos parece algo injusto. Los caminos del Señor son misteriosos, hermanos. Pero Él dice a su esposa, Jesús está con nosotros. Jesucristo es suficiente para el creyente. No necesitamos más nada. Solo a Cristo Jesús, quien es nuestro amado pastor. Que el Señor los bendiga, hermanos. Les invito a que oremos. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, Señor, por este espacio. Y ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a vivirla, a saber que tú eres nuestro pastor. Eres mi pastor, el pastor de mis hermanos y de cualquier hermano en la fe. Y así como tú cuidas de mí, cuidas de ellos, Señor. Así como tu gracia se extiende a mi vida, extiendes tu gracia hacia ellos, Señor. Así como tú me perdonas, tú los perdonas, Señor. Gracias. Gracias por ser nuestro buen pastor. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra. Eterno Padre, en Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.